Hola, bendiciones, un cordial saludo a todos los hermanos de la iglesia. Quiero felicitarlos que este fin de semana muchos hermanos hicieron los grupos de oración y eso me parece muy bien, que sigamos adelante y sobre todo reuniéndonos y cada día evangelizando y ganando más personas para el Señor. El tema de esta mañana que quiero compartirles es acerca de hasta aquí Dios nos ayuda. El Señor siempre ha sido fiel. Les traigo un recuerdo de una historia maravillosa en el libro de Samuel. Ahí recordamos que el pueblo de Israel, por su desobediencia, había tomado unos dioses paganos para servirles, lo cual ellos lo habían esclavizado y estaban esclavos del pueblo filisteo. Por largos 20 años estaban sufriendo, pasando angustias y necesidades. Pero en una ocasión Samuel, como ese gran líder, llamó al pueblo de Israel y les recordó de que ellos tenían un Dios bueno, maravilloso, que tenían que dejar esos dioses paganos, esos dioses falsos y volver el corazón a Jehová, y entonces Dios los rescataría de ese sufrimiento. El pueblo escuchó a Samuel porque estaba cansado y dolido de ese sufrimiento para sus hijos y para las generaciones. Ellos decidieron abandonar esos dioses paganos y seguir a Jehová como Samuel les había enseñado. Pero cuando vino esta circunstancia, se les levantó un problema muy difícil. El pueblo filisteo, al ver que ellos habían dejado sus dioses y que ya no querían ser esclavos, enviaron un gran ejército. Y dice la historia que muy bien armado y con hombres de guerra, en el cual el pueblo de Israel tuvo mucho miedo y le dijo a Samuel: Samuel, nosotros quizás no podamos ser escuchados por Dios, pero tú ora a Dios para que nos guarde, para que nos proteja, porque tenemos mucho miedo. Y era así. Entonces Samuel tomó un becerro y hizo un altar y adoró a Dios, hizo un sacrificio al Señor. Y mientras ellos adoraban a Dios, el pueblo filisteo se preparaba para una gran guerra y, según el pueblo filisteo, para una derrota del pueblo de Israel por haber desobedecido. Cuando se acercó este ejército al pueblo de Israel, cada vez el pueblo tenía más temor y mucho más miedo, porque eran hombres feroces y de guerra y muy bien armados. Pero para sorpresa de ellos, cuando ellos se sintieron atacados, Dios escuchó desde los cielos la oración de Samuel por su pueblo, y el pueblo le clamaba y le decía: Samuel, no dejes de orar por nosotros, sigue clamando a tu Dios porque tenemos temor, tenemos miedo. Y de una manera maravillosa Dios envió unos grandes truenos y centellas desde el cielo, en lo cual el pueblo filisteo, confundido y en miedo y el temor, salieron retrocediendo de ese ataque tan feroz que Dios les había enviado desde el cielo defendiendo a su pueblo. Este pueblo recobró ánimo y vio que Dios estaba con ellos, como Samuel se lo había permitido. Entonces los persiguieron y acabaron con todos esos soldados sin ninguna armas, sin ninguna capacidad, pero Dios les dio la fuerza y el vigor para hacerlo. Cuando terminó esta gran batalla, el pueblo se convenció de que ellos tenían un Dios y que ningún Dios como él que los podía rescatar. Entonces Samuel reunió el pueblo nuevamente y dijo unas palabras maravillosas y dijo: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y ese es el tema que quiero compartirles hoy. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Quizás como el pueblo de Israel muchos años pasó en angustia, en sufrimiento, pero llegó el día en que Dios se levantó y peleó por ellos y ganó la victoria y les dio la libertad. Y aquel pueblo entonces fue libre, pero ese día hicieron algo maravilloso que les enseñó Samuel. Ese día Samuel levantó una piedra en alto y les dijo: esta piedra la colocaremos en este lugar para denominar y para recordar que Dios nos ha ayudado. Y esa piedra hasta el día de hoy se llama Ebenezer. Ebenezer significa hasta aquí Dios nos ha ayudado, o significa Dios ha estado con nosotros a nuestro favor. Cuando Samuel coloca esta piedra aquí para el pueblo de Israel, era de mucho significado, porque cada vez que se levantaba una piedra al cielo era un pacto, era un recordatorio, era una en memoria de, y era en memoria de eso, de que Dios había hecho con ellos.
Entonces el pueblo ahí recordaba de generación en generación de que Dios estaba con ellos. Aún el pueblo de Israel pasará por esos lugares y aunque ya hayan muerto muchas generaciones, aún las nuevas generaciones, cuando están en momentos difíciles, en momentos complicados, ellos pueden tocar esa piedra y decir: Dios está con nosotros, hasta aquí Dios nos ha ayudado, y recobran ánimo y siguen a Jehová Dios y Dios le responde. Y de generación en generación Dios ha estado con Israel. Y eso es lo que nosotros debemos hoy conmemorar, recordar, de que a través de la vida, desde el día que llegó Jesucristo a nuestra vida, Él ha sido fiel. Y que Jesús en nuestra vida siempre nos ha ayudado. Desde el momento más difícil de que vivíamos en el mundo perdidos, un día Él nos rescató y nos ayudó a abandonar la manera antigua de caminar, el pecado, quizás en la esclavitud que vivíamos por error, por estar quizás adorando otros dioses o viviendo de una manera desordenada en pecado. Pero un día apareció un gran líder. Ya no era Samuel, sino Jesús, aquel que nos dio esa invitación nueva y nos dio libertad. Ahí en la cruz del Calvario nos dio una libertad para los días que estemos en esta tierra y para una eternidad. Pero aquel que nos dio esa libertad, también nosotros debemos honrarlo. También nosotros deberíamos levantar una roca como Él, que es una roca, levantar una roca como pacto, como recuerdo, como memoria, que Él un día se levantó y nos liberó de la esclavitud, de la maldad, y nos hizo libres y nos dio la victoria más grande. Así como Samuel los llevó a dar la victoria más grande con la ayuda de Dios, Jesús nos ha dado la victoria eterna y para siempre, donde el pueblo no es vencido, donde el pueblo está en victoria, quien reconoce a Jesús. Pero Jesús también demanda que nosotros levantemos una roca, una piedra de memoria, de recuerdo de lo que Dios ha dicho. Y un día tan especial como hoy tenemos ese privilegio de celebrar la Santa Cena del Señor, que en momentos estaremos dándole paso a esta conmemoración, que esto significa en memoria de ¿quién? De Jesús. Un recordatorio de que un día se levantó Jesús como Rey de nosotros, como nuestro Salvador, para rescatarnos hoy quizás no del filisteo, pero sí de un enemigo peor, que es el mismo Satanás y sus demonios. Pero que Jesús se levantó, nos liberó, nos rescató, y que en la cruz Él venció por nosotros. Y Él mismo demanda que recordemos esa batalla, eso que Él hizo por nosotros. Y es donde Jesús dice que celebremos la Santa Cena. Eso es conmemorar, eso es recordar. ¿Y qué recordamos? Que Jesús hace más de 2000 años nos dio libertad, nos dio la victoria, que ya no viviéramos más esclavos, que no viviéramos dependiendo de lo que el enemigo nos gobierna o quería hacer con nosotros, sino que dependiera nuestra fe en Jesús como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Y cuando celebramos la Santa Cena, estamos recordando esto, estamos poniendo esa piedra donde dice: hace esto en memoria de mí. ¿Y qué recordamos? Que Jesús, desde el día que llegó a nuestra vida, nos rescató, nos limpió, nos libró del pecado, nos ha dado una vida de victoria, y que cada día que lo invocamos, cada día que le pedimos la ayuda, Él envía la ayuda a sus hijos. Y todos los que le servimos a Dios, desde el día que Él nos llamó hasta el día de hoy, podemos declarar esas mismas palabras que declaró Samuel. Hasta el día de hoy, Dios nos ha ayudado. ¿Y esto qué significa? Que de hoy en adelante y que el futuro también está en las manos de Dios. Y me gustó mucho cuando el pueblo le dice a Samuel: Samuel, clama a Dios para que nos ayude. Pues hoy quiero decirte, ese mismo Dios, ese mismo Señor está ahí esperando que alguien clame para enviar la ayuda. Quizás puedas estar en un momento crítico, en un momento difícil, pero ahí es donde clamamos y adoramos y buscamos la ayuda de nuestro Rey, la ayuda de Jesús.
Y Él entonces vendrá desde el cielo, nos ayudará, destruirá a los enemigos y entonces desechará todo lo que nos oprime como Rey, como Dios y como su Señor. Porque nosotros somos ese pueblo injertado en Israel, ese pueblo que tenemos las bendiciones de Abraham, de Isaac, de Jacob a través de Jesucristo. Esa bendición que Samuel llevó al pueblo, hoy nosotros la llevamos en Cristo Jesús. Una libertad, esa palabra que Samuel declaró para el pueblo y dijo Ebenezer, que significa Dios está contigo, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hoy podemos levantarnos y decirnos, hasta aquí Jesús nos ha ayudado. Y yo declaro en el nombre de Jesús que las generaciones que vienen y las generaciones que vendrán de aquí en adelante, de tus hijos, tus hijas y los hijos de tus hijos, podrán declarar y recordar y decir, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y Dios no nos ha desamparado, Dios nunca nos ha abandonado. Él siempre ha estado con nosotros. Y en estos momentos que la tierra, en ese tiempo que nuestra ciudad, que nuestro país está pasando por un momento difícil, es recordarte y decirte, tú no estás solo, tu generación no está sola, tus hijos no están solos. Es un momento de que como iglesia nos levantemos y hagamos memoria de todo lo que Dios ha hecho con los antepasados, con el pueblo de Israel, que es nuestro mejor ejemplo, que en los momentos más difíciles Dios se levantó, que cada vez que el enemigo se levantaba, Dios los vencía, que cada vez que había una plaga, una enfermedad, pero el pueblo volvía los ojos a Dios, Dios siempre daba una victoria y traía sanidad y salud a su pueblo. Pero hoy no estamos ajenos a esas cosas. Dios está con nosotros. Dios está esperando un pueblo que clame como hizo Samuel, que clame a Dios, que le exponga aún si tiene temor, si tiene miedo, porque este pueblo de Israel le decía, Samuel, clama a Dios porque tenemos miedo, tenemos temor. Pues en algunos momentos como seres humanos sentimos ese miedo, esas angustias, pero lo que debemos hacer es clamar a Dios. Y cuando clamamos, estamos teniendo fe en Jesús y recordando lo que Él hizo hace más de 2000 años, de darnos una gran victoria, de darnos la libertad, una libertad permanente, una ayuda permanente y eterna, porque la ayuda de Dios es para todos los días que estemos en esta tierra. Él nos ayudará a vencer los obstáculos, los enemigos, la adversidad que se nos presente. Él nos va a ayudar. Por eso yo creo que de esta situación que está viviendo el mundo entero, Dios nos va a liberar de esto por amor a sus hijos, por amor a ti, por amor, el amor a los cristianos, a su pueblo. Dios nos va a rescatar. Y muy pronto podemos decir, Dios nos ha dado la libertad, la sanidad. Dios está con nosotros y hasta el día de Dios, del día de hoy, Dios no nos ha desamparado ni nos va a desamparar. Hoy declaro bendición para ti, para tus generaciones, y hoy puedes mirar esa roca que es el pacto, que es la señal que Dios nos liberó, que Dios nos dio una victoria tan grande y que no estamos solos. Cualquiera que sea esa angustia, esa dificultad, ese problema, lo que te recuerdo es lo que Samuel le dijo al pueblo. Vuelve los ojos a Dios, vuelve la mirada a Dios, deja la desobediencia, deja el pecado, y entonces Dios desde el cielo enviará ayuda. Así como Dios con grandes truenos, centellas y relámpagos logró deshacer el ejército enemigo, hoy Dios con su Santo Espíritu y con la obediencia en Cristo Jesús, tus enemigos huirán, tus enemigos se irán y tú serás gobernado por Dios, no por esta situación. Y mientras nuestro príncipe, mientras nuestro Dios, nuestro Rey sea Jesús, tú no estás solo. Y cada mañana, cada día que amanece, tú puedes decir, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y yo declaro que tus días, de tus generaciones, Dios siempre le ayudará. Ese es el mensaje de este día. Quiero animarte, que tu fe sea aumentada y que aunque haya adversidades, es la oportunidad para clamar a un gran Dios, a un Dios maravilloso. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Me gustaría orar por usted que está allí en casa,
Quizás puedas tener un problema, quizás puedas tener una dificultad, pero quiero decirte que no hay dificultad grande, sino un Dios grande. Que no hay una crisis que Cristo no pueda solucionar. Tenemos un Dios que por todas las generaciones ha escuchado a su pueblo. Y hoy quiero invitarle que con fe pueda usted allí cerrar sus ojos y decirle: Señor, gracias porque tú has sido fiel, porque a través de la Biblia puedo mirar, puedo observar que tú has sido fiel con el pueblo de Israel, con tus hijos, que siempre le has ayudado en todas sus adversidades, que aun cuando el pueblo había tomado caminos contrarios y había desobedecido y habían caído en esclavitud, ahí aún tu amor, tu misericordia con el pueblo de Israel enviaba a ese hombre de Dios, como a Samuel, como a todos los hombres, como a David, que los mandaste a liberar y a rescatar el pueblo. Pues hoy tenemos directamente a nuestro mismo Dios a través de Jesucristo rescatando el pueblo. Y hoy nosotros somos ese pueblo de Dios que ponemos los ojos en nuestro Señor Jesús y le decimos: gracias por darnos libertad, por darnos victoria, y que cada vez que venga un problema, una dificultad, tenemos la certeza que clamamos a Él y Él nos ayuda. Y la forma de recordar es decir: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Yo declaro que la ayuda de Dios viene para ti, que Dios no te ha desamparado, que aunque el enemigo haya pretendido ahogarte, ha pretendido dañarte, destruirte, Dios descenderá y traerá su ayuda, y los enemigos tendrán que huir de tu vida y tú estarás en victoria. Declaro en el nombre de Jesús un feliz fin de semana, una semana en victoria, y decirte: Dios está contigo y Dios no te ha desamparado, su fidelidad es todos los días. Reciban un abrazo y quiero que ahora nos preparemos para recordar, para hacer en memoria de Jesús, de todo lo que Jesús hizo por nosotros, por todo lo que significa el plan de la cruz. El mensaje de la cruz es muy importante, y lo que Jesús hizo allí en la cruz, hoy queremos conmemorarlo, o sea, recordarlo, hacerlo en memoria de Jesús. Dios te bendiga.